El Salmo 51 refleja algo doloroso del rey David, y nos muestra a través de esos versículos un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Pero que no nace por el temor al castigo. Nace de un corazón arrepentido porque le ha fallado a Dios. Y es una enseñanza muy poderosa, porque el Salmo 51, como les digo, no es el temor a un castigo, sino de un hombre que se duele haberle fallado a Dios. Él pide no solamente perdón, pide más que eso. Porque conocemos la palabra de Dios que dice que el que haya pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo nuestro Señor, que es fiel y justo para perdonarnos. Pero David ya por el Espíritu sabía eso, que Dios lo perdonaba, pero pedía era pureza. ¿Ya? Pedía un corazón limpio delante del Señor. ¿Maravilloso? No es un dolor y un arrepentimiento, vuelvo y lo repito porque quiero ser muy puntual, de que de pronto que Dios no lo castigara. No, él no estaba pensando eso. En la profundidad de su ser lo que había era de que se sentía mal haberle fallado a Dios. Y me trae la palabra del Señor cuando José, en Egipto, la mujer de Putifar, creo que fue, quiso seducirlo. ¿Y por qué huyó José? No, yo no puedo hacer esto por mi Señor. Qué santidad la de ese hombre, ¿no? Qué pensamiento. O sea que el cristiano de hoy no puede pensar que el arrepentimiento es pedirle a Dios algo para que no lo castigue. ¡No! El arrepentimiento no está con ese propósito. ¿Ya? El arrepentimiento está con otro propósito mucho más grande. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? La restauración. ¿Ah? Hay muchos cristianos que no han entendido eso. David pedía restauración. Quería un corazón limpio, que lo lavara más y más de su pecado. Para mí, este Salmo 51 es un salmo que revela una profundidad de lo que es un verdadero arrepentimiento. Ya no quiero ser igual. Quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y voy a Dios arrepentido, no porque Dios me vaya a castigar, voy arrepentido porque me duele lo que he hecho. Y ya no quiero ser igual. Qué maravilloso, ¿no? Esa profundidad de un hombre clamando a Dios para que sea limpio,
No dudaba de ser aceptado, como nos pasa a muchos cristianos que han fallado o que hemos fallado y sentimos un sentido de culpabilidad y creemos que si vamos a Dios no nos va a aceptar. No, David no iba con ese plan, iba con el plan de ser limpio y de ser diferente. ¿Maravilloso? Ese es el anhelo de un verdadero arrepentimiento. No pensando que me va a castigar. No. Perdóname, Señor. No quiero. Perdóname, te he fallado. Un verdadero arrepentimiento. Y lo dice de esta forma. Salmo 51, verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Derramar su sangre, ¿para qué? Para limpiarnos del pecado. Y sigue diciendo en el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es una metáfora. ¿Es correcto? ¿Qué hace la sangre de Cristo? ¿No dice que Él utiliza un jabón de lavadores? Él nos limpia cuando vamos delante de Él, con un corazón sincero, contrito. ¿Ya? Y si no te arrepientes, ayúdame, Señor, a arrepentirme. Maravilloso. Pero el propósito de esta palabra es que entendamos que David también clamaba por el gozo de su presencia. Tremendo, ¿no? Que hay nuestra fortaleza. Mira, una oración perfecta, la del Salmo 51. No pedía cosas materiales, pedía una transformación completa. Conocía a Dios. Por eso fue rey de Israel. Por eso Dios estaba con él. Porque era un hombre que iba delante de la presencia de Dios y lo que le interesaba era amar a Dios sobre todas las cosas. ¿O no lo dice el Nuevo Testamento? Amarás a Dios, el Antiguo y el Nuevo, sobre todas las cosas. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero a veces estamos buscando las cosas de este mundo. Si tenemos que buscar es a Dios. Dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué le dijo Dios a los sacerdotes? Que la heredad de ellos era el mismo Dios. La mayor riqueza. Si tengo a Dios, lo tengo todo. ¿O no es así? Yo no necesito una tierra. Necesito es a Dios, que es el Señor de toda la tierra. Hay una gran diferencia de eso, ¿no? Me llama la atención que en el Nuevo Testamento, Pedro, lleno del Espíritu Santo, la primera predicación fue arrepentidos. Dice la Escritura que cuando escucharon a Pedro, la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Y la gente se compugió, se quebrantó. Ese es el principio. Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos. Tremendo eso, ¿no? ¿Por qué la Escritura registra tanto arrepentidos y convertidos? El arrepentimiento trae restauración. Trae restauración, restaura. Y usted no sabe que cuando Dios restaura, ¿sabe qué significa restauración? Volver al original, a como fue desde el principio. Eso es restauración. Volver al plan inicial, al plan de la comunión con Dios, que se paseaba por el huerto, al señorío del hombre sobre la tierra, porque Dios lo puso en un huerto.
O sea que Dios viene a restaurar. Y usted no sabe que la restauración tiene que ver con una mayor bendición. La restauración, según la palabra de Dios, trae multiplicación. ¿Qué le pasó a Job? ¿Fue restaurado? Mucho más de lo que tenía antes. ¿Qué pasó? ¿Qué significa cuando Dios dice en los últimos versículos que le dice a los amigos, vayan donde Job, porque aceptaré vuestros sacrificios y él orará por vosotros? ¿Qué pasó cuando Job oró por sus amigos? Ahí hubo la restauración. Nadie puede orar por otro si no verdaderamente tiene un corazón arrepentido. Él perdonó a sus amigos. ¿Sus amigos hablaron mal de él? ¿Juzgaron equivocadamente? ¿Qué corazón había en Job? Los perdonó. Y ese perdón hizo, ese arrepentimiento, porque seguramente estaba arrepentido, no permitió que eso que decían sus amigos de él, ese juicio, contaminará su corazón. Y Job elevó una oración sobre sus amigos que lo habían ofendido. ¿Y qué hizo Dios? Lo restauró, multiplicándole lo que tenía. ¿Qué le pasó a José? José no fue tratado mal por sus hermanos. Lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo. Fue abandonado. Y sin embargo dice la Escritura, Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque Dios no tenía nada contra sus hermanos. O sí lo tenía. Lo dice en el capítulo 50 o 51, que él le dijo a los hermanos que él no les iba a hacer mal. Antes los iba a bendecir, porque Dios lo había puesto para bendecir a muchos. ¿Qué tal ese pensamiento de ese hombre, no? Fue llevado a la cárcel y olvidado. El copero y el panadero se olvidaron de él, ¿o no se olvidaron de él? Sí. Olvidado. Fue juzgado injustamente en la cárcel por una mentira. Y vimos cómo Dios lo puso en un lugar. Cabeza. O sea que el arrepentirse y el no permitir que el pecado coja ventaja, porque el pecado lo que hace es contaminarte, separarte de Dios y con los demás, y contigo mismo. Tremendo, ¿no? O sea que el arrepentimiento, el de no permitir de sentir nada contra nadie, eso te permite ser restaurado. Cuando tú resistes la ofensa, cuando tú no eres reconocido, cuando la gente te ve como no una persona importante, ahí es donde tú tienes que trabajar con tu corazón, porque Dios te va a poner en un lugar alto. Porque estás preparado. Tremendo, ¿no? Tienes un corazón limpio delante de Dios. No tienes nada contra nadie. Y si tienes algo contra alguien, pides perdón. Señor, te pido perdón. No quiero sentir eso contra mi hermano. Yo lo perdono en el nombre de Cristo Jesús. Que no vaya a ser como una persona que estábamos orando, que no había perdonado, y yo, no puedo perdonar. Eso trae problemas internos en la persona. Mira lo que dice aquí. Hechos capítulo 3, verso 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados
Y mira la parte que quiero resaltar. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ah? ¿Restauración? ¿Cómo se siente una persona que ha fallado, que ha pecado? Mal. Y dice que cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, ¿qué dice? Vienen tiempos de refrigerio. Podemos saber, no necesito explicar qué es refrigerio, ¿no? Maravilloso. Tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, Nuevo Testamento, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Amén. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo que en Dios siempre está el pensamiento de ¿qué? Restauración. ¿Ah? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Se cubrieron con hojas. ¿Qué hizo Dios? Hizo el primer sacrificio y los vistió con pieles. Restauración. ¿Ya? Profetizando. Amén. El sacrificio. Maravilloso. El propósito de la restauración de Dios cuando hubo el diluvio marcó el arco iris, restauración, prometiendo que nunca más volvería a inundar la tierra. Restauración. Tremendo, ¿no? Nabucodonosor, que se exaltó, ¿o no? ¿Lo restauró? Reconoció que había fallado a Dios. Él es el Dios grande y poderoso. Y dice que desde ese momento volvió de ser un animal a ser nuevamente ese rey y más poderoso. Restauración. Ese es el plan de Dios. Y dice que Dios, el mismo Jesús, se retiene, porque Él viene, la segunda venida, a restaurar todas las cosas. Lo está diciendo esta parte de la Escritura. ¿Por qué está retenido Jesús por voluntad propia? Porque Él está esperando. ¿Sí o no? Que nos arrepintamos. Para restaurar las cosas, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dice que la benignidad de Dios hace que nosotros nos arrepintamos, que Dios es bueno, misericordioso. Por eso cantamos aquí, nunca volveré a ser igual, cuando cantamos ahí, porque estoy en tu altar, he entrado al lugar santísimo por la sangre de Cristo, para hallar misericordia, gracia, para el oportuno socorro. Maravilloso, ¿no? Qué maravilloso saber eso. Es un llamado urgente para volver a Dios. Es un llamado urgente de decirle a Dios, ayúdame, Señor, como ese hombre que dijo, ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a que yo me arrepienta de que lo que estoy haciendo no está bien. Y se hará como fue con ese hombre. ¿Qué recibió? La salvación de su hijo. Había un hombre que había hecho mal y le dijo a su pastor, sé que he hecho mal, pero no estoy arrepentido. Hay una gran diferencia. Y este Salmo 51, por el Espíritu Santo, porque el que te lleva al arrepentimiento, ¿quién es? El Espíritu Santo, que te redarguye ¿de qué? De pecado. Y vas delante del Señor, perdóname, Señor.
Y siempre te perdona. Pero porque estás arrepentido. Y va a llegar un momento de que esa unción, de esa presencia del Señor, ahí en ese lugar de arrepentimiento, va a llegar un momento que esa unción va a pudrir el yugo. Maravilloso, ¿no? Por eso dice que la palabra, ¿qué es? No son palabras, sino poder de Dios. Él no retarda sus promesas. Cuando algo es restaurado, crece. Es maravilloso, ¿no? Porque te despojas de un lastre, te despojas de algo que ya Jesucristo nuestro Señor lo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso te conviertes en una criatura totalmente diferente. ¿Sí o no? El que robaba, ya no robe. El que mentía, ya no mienta. Por eso dice que sus mandamientos no son gravosos. La palabra tiene un poder, pero cuando vamos delante del Señor con un corazón sincero y contrito y humillado y decir, no puedo. Esto me tiene dominado, lo reconozco, pero quiero que me limpies con hisopo. Lávame, Señor. Límpiame, Señor. Ya no quiero ser igual. No estoy pensando que Dios me va a castigar y que por eso me está yendo mal en la vida. No es eso. Dios lo que está buscando es un arrepentimiento de una persona que quiere ser limpio. Que no quiere ser igual. Que no está buscando como engañar a Dios para que te dé las cosas. Dios no puede ser engañado. Tú no puedes engañar a Dios. No, yo le pido perdón a Dios. Y Dios conoce el corazón y sabe que esas palabras no son verdad. Dios conoce el corazón. Hay que ir con un corazón sincero delante de Dios. Señor, ayúdame, Señor. Sé que estoy haciendo mal y no estoy arrepentido. ¿Qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él está siempre cercano, es nuestro ayudador, lo vimos el viernes. Siempre decimos, consejero, pero ayudador. ¿Ah? Si el Espíritu Santo conoce esta casa, ¿o no la conoce Él? Conoce todos los cuartos de tu casa. Conoce los limpios y conoce los sucios. ¿Ah? Y Él quiere que limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber en nosotros ese arrepentimiento para ser restaurado, para que podamos vivir esa vida y vida en abundancia. Una vida de paz, no de temor. Porque si tienes temor al castigo, ese temor no has conocido el amor de Dios. El temor no es de Dios, porque el perfecto amor echa el temor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ya vimos cómo restauró a Job, ¿no? Le dio el doble de lo que perdió. Hay gente que dice, no, pero eso es en el Antiguo Testamento, Job, José, y esto y lo otro. Entonces Jesús es mentiroso. ¿Sabe qué dijo Jesús? Mira lo que dijo Jesús. Marcos capítulo 10, verso 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio,
que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Maravilloso, ¿no? Amén. La vida eterna. Temor. Si Dios es el más interesado en restaurarnos precisamente porque Dios quiere mostrar que Dios está con nosotros. Iremos al monte de Dios porque Dios está con ustedes. Estaremos con Josué así como estuvo con Moisés. Si Dios está contigo, te seguiremos. ¿Es así o no es así? Nuestros hijos van a creer si ven que Dios está con nosotros. ¿Sí o no? Que no es una religión, sino que es el Dios vivo. Tu hijo te tiene que ver orando, pero no delante de él, a solas, meditando las Escrituras, y yendo a la iglesia, ¿sí o no? Participando en los cultos de oración, y siendo un hombre y una mujer de testimonio. Y que si te equivocas, van donde el hijo y le dices, perdóname, hijo, perdóname, que lo hice mal. Ve que hay en ti un corazón arrepentido. Y muchas veces con lágrimas vas donde el hijo, perdóname, hijo. Y el hijo se sorprende viendo al papá llorar, porque le está pidiendo perdón de las cosas del pasado o del presente. Y eso lo conmueve, porque eso no hace el mundo. Por eso llorar es importante. No refrenes las lágrimas, que Dios las hizo para restaurar. Restauración. Maravilloso, ¿no? El poder del arrepentimiento te restaura, te hace una nueva criatura. Ya la gente no ve tus palabras, sino que ve tus hechos. Maravilloso. La palabra de Dios nunca es para condenar, es para exhortarnos en amor, que tenemos esperanza. ¿Sí o no? Y que nunca es tarde. Nunca es tarde. Ni ese hombre que estaba en la cruz, ya iba a morir. Y Jesucristo, ¿qué le dio? La entrada al paraíso. En el último momento. Ese es el Dios. Es que toda la palabra habla de arrepentirse. Me he saltado varios versículos, porque muchos de vosotros ya conocéis la palabra. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Maravilloso. Si yo tengo el Espíritu Santo en mí, esta palabra me tiene que calar. Tiene que ser como una espada que parte el alma y el espíritu, los tuétanos, el ser interior, y se ve desnudo uno. Y no le echa la culpa ni a Dios ni a los hombres. Soy yo que no lo he hecho bien. Que Dios está esperando hoy que reconozcamos que Dios lo que quiere es restaurarnos. Que Dios quiere liberarnos, sanarnos, darnos esa vida y vida en abundancia. Porque ¿para qué el Espíritu Santo? El Espíritu de la sabiduría, ¿sí o no? El Espíritu del conocimiento. ¿Ah? El Espíritu de poder.
¿No dice que ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba es ese espíritu que tenemos dentro de nosotros? Entonces, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo de Dios haciendo su voluntad a través de nosotros. No haciendo lo que yo quiero, sino que yo hago lo que dice el Espíritu. Y la palabra es el Espíritu. Y Dios es la palabra, el verbo. No es una religión. No es una religión. Jesús dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Mira, se ha acercado, para que sepamos, todavía no se había hecho la consumación. ¿Sí o no? Mira, se ha acercado. Y muchos de los cristianos, nosotros, el reino de Dios se ha acercado, pero no ha permitido que sea consumado, porque Jesús ya lo hizo. Nos hemos quedado como que el reino está cercano. ¿Sí o no? Es correcto. Y hay que recibirlo como un tesoro, como lo único que te puede salvar, lo único que te puede transformar. No hay otro. Hay una parte de la Escritura que me parece maravillosa, que muchos de nosotros cristianos conocemos la palabra, pero no la hemos entendido. Y lo registra en la Escritura. ¿Los fariseos conocían la palabra? De memoria. Tú vas a los seminarios y te enseñan la palabra. Y recibes un conocimiento de la palabra. Pero sin el Espíritu de Dios no es nada. Y si esa persona no entiende las Escrituras por el Espíritu de Dios, vana es su fe. Está muerto. Está lleno de letra. Y resulta que nosotros debemos ser cartas leídas. Esa letra tiene que estar en nosotros, escrita, con la mano de Dios. ¿Sí o no? Toda la Escritura, toda la palabra tiene que estar escrita en todos los dedos, en todas partes, en todo tu ser. Debe ser una carta. Mira lo que dice aquí. Lucas capítulo 24, que esto es maravilloso. Cada vez que yo predico me doy cuenta. Te lo digo, hablaba con un hermano esta mañana, que Dios es el más interesado. ¿Saben ustedes? Porque ya no seremos enseñados por hombres, sino que seremos enseñados ¿por quién? Por Dios. Cada vez que predico o escucho a un hermano predicar, digo yo, Dios mío, esas no son palabras de hombres. ¿Qué le dijeron esos soldados? Nadie ha hablado como ese hombre. ¿Tremendo? Nadie, nunca hemos visto a alguien, cuando escucharon a Jesús hablar, nadie ha hablado como ese hombre. Si tenemos el Espíritu de Dios, si verdaderamente el Espíritu está en nosotros, no podemos estar escuchando a un predicador. Tenemos que estar escuchando la voz de la palabra. La fe es por el oír, no del predicador. Por el oír y el oír de la palabra. O sea, que esa palabra entra en nosotros y nos habla en nuestro ser interior. Mira lo que dice aquí. Maravilloso.
Y les dijo, 44. Aquí está para que entendamos que lo que acabo de decir está escrito en la Biblia. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo así, verso 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Tremendo, ¿no? ¿De qué está hablando? De restauración. ¿O no? Restauración. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí estamos predicando a todas las naciones que el arrepentimiento y perdón de pecados es la obra, óigame bien, para un verdadero cambio de un hijo de Dios. La salvación no se pierde porque Jesucristo ya pagó un precio. No nos arrepentimos porque nos da miedo el castigo, no. El propósito, lo está diciendo la Escritura, ¿qué es? Restaurar. Hacernos como el plan original. Amén. Un hombre santo, sin malicia, que se movía por el huerto desnudo. Y tenemos que discernirlo en el espíritu. La desnudez significa una persona sin malicia. Inocente, pura, santa, que no necesita la apariencia de un vestido para reflejar algo. Porque un vestido muchas veces refleja que soy poderoso o que tengo esto. Y refleja, ¿sabe qué? Precisamente dice la Escritura que todos somos iguales delante de Dios. Las cosas están desnudas delante de Dios. Tremendo, ¿no? Dios no hace acepción de personas. Nos ve iguales a todos. No hay ricos ni pobres, ni esclavo ni libre. Amén. Tremendo, ¿no? Ese es el Dios de las Escrituras, que nos quiere llevar a una auténtica restauración por la revelación y el conocimiento del entendimiento de las Escrituras. La palabra de Dios y el entendimiento de la Escritura no es para predicar, es para mí, que necesito ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Es a mí. Porque necesito más y más. Y cada vez que me acerco más a Dios, veo que necesito más. Pero cuando nos creemos perfectos, ¿qué dice la Escritura? Podemos caer. Porque muchas veces tanto conocimiento que trae envanece a la persona. No necesito que me digas nada. Ah, sí, no te vuelvo a decir nada. Me aparto y que Dios te enseñe. Porque necesitamos entonces a Dios.
Romanos 2:4. Ya lo había dicho porque este mensaje, tengo aquí una guía, pero como lo tengo dentro, ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir, que es importante. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Tremendo, ¿no? Paciencia. Es que hay que leer las Escrituras y comer como por pedacitos, ¿no? No coger y abrir la boca, meterse todo el paquete completo y tragar entero. No, eso no sirve. Hay que escudriñarlo, ¿no? ¿Qué dice? Su benignidad, ¿qué es? Que Dios es bueno. ¿Qué dijo Jesús? No me llames bueno. El único bueno es ¿quién es? Dios. Amén. ¿Y qué más dice aquí? Paciencia. ¿Dios tiene paciencia con nosotros? Paciencia. Los que conocemos la palabra y el caminar con Cristo, sabemos que Dios ha tenido paciencia. Ya no somos los mismos, pero sigue teniendo paciencia porque nos falta más. ¿Estamos de acuerdo? Más. Y le digo a Dios, o le dices tú, gracias Señor por tu paciencia, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué? Para ser restaurados. Y llegar al plan original. ¿Por qué se tarda el juicio? Esperando que todos nos arrepintamos. ¿Sí o no? No abusemos de la gracia de Dios. Ya lo he dicho aquí desde el púlpito, ya lo hemos predicado a varias personas aquí. No es que vamos a perder la salvación, pero la madurez espiritual, la santificación es continua. ¿O no? O yo soy salvo y entonces digo, como yo no la pierdo, entonces yo le soy infiel a la mujer, porque no la pierdo. ¿Sí o no? Y entonces yo hago esto porque no la pierdo. Y yo, si los hermanitos no me ven, yo me pego una escapadita y me voy por donde no debo estar. No la pierdo. En el Nuevo Testamento dice que Dios es bondadoso, pero también es severo. Y al que viene delante de Dios con un corazón contrito, arrepentido, reconociendo que lo que está haciendo no está bien porque no quiere ofender a Dios, tenga la absoluta seguridad que esa obra que empezó un día Dios en ti y en mí, la terminará y la hará perfecta. Él la puede hacer. Tremendo, ¿no? Porque tiene paciencia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. David en el Salmo 51 es el reflejo de una descripción dolorosa de un hombre arrepentido, que no se arrepentía porque pensaba que Dios lo iba a castigar. No. Era tal el convencimiento de David hacia Dios que cuando el profeta le abrió el abanico y le dijo, ¿qué prefieres? ¿Se acuerdan? ¿Que te castiguen tus enemigos? ¿Que tengas esto? ¿Que tengas lo otro? ¿O que Dios? ¿Qué dijo él? Yo prefiero estar en las manos de Dios.
y todavía no se había cumplido la redención por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se había cumplido, pero él estaba seguro, no estaba pensando en el castigo, sino en el dolor de fallarle a Dios. Porque él quería ser puro delante de Dios. Él no dudaba de que iba a ser aceptado, ¿sabía usted? Él sabía, pero él quería era pureza, limpieza. ¿Ah? Y nunca más volvimos a ver cosas de David como ese momento. Termino con esto. No sé qué decir, porque no me gusta preparar nada de lo que voy a decir. Pero lo único que sí sé es que la palabra de Dios de hoy tiene que abrir en nosotros el entendimiento. Nos tiene que llevar a lo que anhelamos dentro de nuestro ser, que es nuestra restauración. Porque la restauración trae crecimiento y trae milagros para nuestra vida. Porque necesitamos esa restauración para que nuestros hijos y los que nos conocen vean que Dios está con nosotros. Tremendo, ¿no? Porque eso es lo que va a convencer al mundo, a nuestros hijos, nuestra descendencia, los hermanos en Cristo, los que nos escuchan, cuando ven que Dios está con nosotros, que ven en nosotros gozo, ¿sí o no? Que ven en nosotros paz, que ven en nosotros dominio propio. ¿O no? Eso es lo que va a convencer a los que están cerca de nosotros. Que nosotros no necesitamos que nos alienten. Nosotros somos luz y sal. Amén. Que nosotros llevamos paz a las casas. Llevamos liberación. Llevamos la palabra que restaura y libera a aquellos que están muertos, esclavos de los vicios. Tremendo, ¿no? Porque les vas a decir, mira, Dios te ama y Dios quiere restaurarte. Así como lo hizo en mí, lo va a hacer en ti. Pero arrepiéntete. Anhela fervientemente en lo más profundo de tu corazón no seguir por ese camino. No puedo, no importa, pero anhela no querer ser así. Reconoce que eso no es vida, que eso es esclavitud. Y Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos, a sacar de la cárcel a los presos. Y cuando estuvo aquí, estuvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a aquellos que estaban en vicios y en ataduras, en mentiras, en engaño, en hipocresía, en religiosidad. Y trajo un evangelio, que son las buenas noticias. Porque el propósito de la palabra ser buena noticia es que Él restaura tu vida y la mía. Amén. Y Dios lo ha cumplido. Por eso murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, para ser libres del pecado
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el pecado nos separa de Dios, la condenación nos separa de Dios. Mientras que las palabras de Dios nos restauran. Porque es agua limpia. Nos limpia de nuestra maldad. El mundo sería diferente si conociera la palabra del Señor. Si recibiera a Cristo en su corazón. Si confesaran que no lo están haciendo bien. Y dijeran, no quiero hacer esto. Aborrecer lo que se está haciendo. Cuando tú aborreces lo que estás haciendo, es un verdadero arrepentimiento. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y confío plenamente, Señor, que esta palabra cumple el propósito tuyo en aquellos que han escuchado tu voz. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.